¿Podremos superar el reto de que quepa un restaurante en esta pequeña estructura? Si existen las plantas de luz, ¿también existen las plantas de oscuridad? Todo esto y más, aquí en Don Cimarillo. ¿Qué tal, mis queridas, queridos y queridos vástagos de la vaca planta? Bienvenidos una vez más aquí a Don Cimarillo. Como vimos en la intro, hoy vamos a hacer este reto donde Sim3 nos retó a crear una construcción en este cascarón de 3 pisos. Las reglas eran muy sencillas, prácticamente debíamos descargar el cascarón de la galería que está con el hashtag de Free Floor Challenge. No podíamos borrar ni añadir ningún muro exterior, estaban permitidos los semimuros y las vallas. Podíamos usar las plataformas y los cimientos de manera libre, solo podíamos usar el juego base y 3 packs. Se nos permitía rotar el cascarón como quisiéramos o como nosotros consideráramos más adecuado. Se nos permite cambiar la altura de los muros y en este caso yo decidí evaluar la posibilidad de que cupiese un restaurante en este pequeño espacio. Como solo podemos usar el juego base más 3 packs como máximo, decidí utilizar por supuesto el destapado gourmet, si no, no podía ser un restaurante. Me decanté por Aventura en la Selva porque creo que es el pack que trae muchos elementos que iban bien para la decoración y para poner las mesas, las sillas, etc. Y como tercera opción me decanté por el de Retiro en la Riviera. Sí, Ocean Kid. Porque consideraba yo más importante tener este recurso para construir la fuente como yo quería, ya que trae las cascadas que no encuentro en ningún otro pack de los Sims. Solamente Retiro en la Riviera pues trae estas rocas de cascada y tenía yo muchas ganas de que lucieran en la fuente exterior. Como van a observar, me decanté por continuar con el estilo español. No es propiamente un estilo hacienda porque no hay una estructura central como un patio, pero sí mantiene estas cánones de la estética de la construcción española, por así decirlo. Tuve que ingeniarlas un poquito, pues no podía yo cambiar la estructura del cascarón, así que el parapeto lo tuve que achicar. No quedó tan perfecto como me hubiese gustado, pero funciona. Me fui por una paleta dictada por el mismo parapeto, así que usé mucho el blanco y el azul. Y prácticamente creo que el objetivo aquí era también aprovechar el espacio exterior, que fue donde puse las mesas. En el interior lo usé para dejar la cocina, el área de sanitarios y un espacio hasta la parte de arriba donde pues estaba pensando que fuese como una sala donde los Sims pudieran ir y también convivir independientemente de si piden una mesa en el restaurante o no. La verdad no estuvo fácil porque era hacer caber una estructura compleja como es un restaurante en un cascarón sumamente pequeñito. Además, el reto también es que en un espacio tan reducido es importante darle un flujo a los espacios para que tuviesen lógica, lo cual tampoco fue cosa sencilla. Y como saben, nuestras máximas 15 reglas de oro nos indican que siempre debemos tener en consideración la jugabilidad antes de la estética. Por lo tanto, esa era una de mis preocupaciones aquí, que realmente el lote fuera funcional y pudiera fluir bien la dinámica de un restaurante. Al final lo conseguí, aunque bueno, los fallos del restaurante pues ya no son tanto de la construcción, sino del pack. Y lo que me interesaba era terminar esta temporada febrero-marzo construyendo aquí en Ciudad Enamorada, y qué mejor haciéndolo con un restaurante, ya que hicimos un centro nocturno, hicimos un gimnasio, hicimos un recinto nupcial, pues ahora nos tocaba hacer un restaurante. Y pues con esta construcción yo cerraría la primera temporada febrero-marzo, donde estuvimos aquí en Ciudad Enamorada, y pues ahora nos iríamos a otro de los mundos que trae los Sims 4 y ya les iré diciendo pues cuál nos toca en el siguiente. Por lo pronto, como pueden observar, aquí estamos terminando de aterrizar ya lo que fueron estas 15 reglas de oro que yo presenté en un primer video, que si no lo han visto les recomiendo que lo vean.
Sé que es un poco largo ese video, pero vale la pena y está separado por capítulos para que vayan viendo a qué me refiero con cada una de estas 15 reglas. Y pues cerramos ya la primera temporada de este año en el canal. La semana que entra pues ya iniciamos con la siguiente temporada y la verdad es que tengo muchas ganas de pasar a Glimmerbrook, porque es un mundo en el que la mayoría como que nos quejamos de las casas, pero me gustaría proponer construcciones que no solo sean casas, sino que también sean espacios comunitarios para que los Sims puedan visitar y hacer actividades. Y actualmente con el refresh que le acaban de hacer a los clubs en esta nueva actualización, creo que podríamos sacarle bastante jugo a este tipo de espacios. Así que bueno, pues esta es mi respuesta a Synthering de su 3 Floor Challenge. Yo espero que le guste, aunque su reto y todo está en inglés. Ya le pregunté si aceptaba participantes en lengua española y me dijo que sí. Así que bueno, yo espero que le guste, que también les guste a ustedes. Ya saben que mi ID en la galería es Don Silmarillion y está disponible con el nombre de Los Azulejos. Así que sin más, pues yo los dejo con lo que queda del video. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes y yo espero verlos en el próximo video. Bye bye.
Sam's Queen! Kazoy Marina! Shrieg! Larbin Thori! Shabana! Sklar! Sarp Dweb! Abin!